Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él, ¿quién? Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Con estas palabras, el joven Daniel alaba a Dios por algo que acaba de suceder, que ha salvado su vida. ¿Usted alabaría a Dios si Dios salva su vida? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a leer los primeros versos del libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a estar en el capítulo entero. Así que tenga su Biblia abierta, vamos a leer varios pasajes de este capítulo. Y voy a empezar con el versículo 1 del capítulo 2. Como siempre, sígame cuidadosamente para que entendamos a dónde estamos. Dice así: en el segundo año, ¿cuál año? En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Y una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Y los astrólogos respondieron: que viva el rey, que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que yo soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que les corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. El segundo año del reinado de Nabucodonosor fue como 2 o 3 años después de lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Obviamente usted va a decir: sí, pastor, nos acordamos de todos los detalles de lo que usted dijo. Jovencito, 16, 17 años quizás, desterrado, sacado de su tierra. Este es un inmigrante a la fuerza. Daniel, ustedes se acuerdan, decide pedirle, propone en su corazón, decide que él no se va a contaminar con la comida del rey. Prefiere comer nada más legumbres, granos. Y a los 10 días de ese experimento, él y sus compañeros, ¿verdad?, se llamaban Ananías, Misael y Azarías, están en mejor condición que todos los otros muchachos. Así que, como en ese periodo, quizás al final de esa prueba o ya quizás acabado ese tiempo, Nabucodonosor tiene una serie de sueños o un sueño varias veces. En la cultura de ese tiempo se creía que los dioses le hablaban a la gente a través de un sueño o a través de sueños. Estos que Nabucodonosor está teniendo lo tienen perturbado. Quizás él no recuerda lo que soñó, aunque parece que sí, y él quiere que se lo adivinen, ¿verdad? Si él se olvidó de lo que soñó, él no quiere decirlo, porque eso es una vergüenza. Que los dioses me hayan hablado y yo me haya olvidado de lo que me dijeron. Él no va a admitir eso.
Así que quizás por eso es que él dice, tienen que decirme ustedes a mí lo que yo soñé. O quizás no quiere darlo a conocer porque él no quiere que esta gente, que él no le tiene mucha confianza, vayan y le den una interpretación que él no quiere oír. Es como los abogados en la corte, ¿verdad? No hacen nunca una pregunta a la cual ellos no saben la respuesta. Tú no quieres que esta gente te diga algo que tú no quieres escuchar. Y obviamente, ¿qué hicieron estos astrólogos? Se quejan y le dicen, pero cuéntanos lo que tú soñaste. Los astrólogos les respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Estas palabras, miren, no solo expresan la frustración de estos hombres, pero también miren lo que dice el versículo 11. Lo que su majestad nos pide raya ¿en qué? En lo imposible. Y nadie podrá revelárselo a no ser que los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Piense bien en lo que ellos acaban de decir. ¿Esto es imposible? Si lo pudiéramos conocer es porque los dioses nos los revelaron, pero nuestros dioses ¿qué? No viven con nosotros. Mi querido hermano que estás aquí, amigo que estás aquí, yo quiero que tú recuerdes que el ser humano dejado a sus propios medios, a su propia capacidad, no puede resolver los problemas que enfrenta. No es porque no quieran, es porque no pueden. Las limitaciones del ser humano se ven cuando enfrentan imposibilidades y sus dioses, entre comillas, sus fuerzas, sus habilidades, su poder, su potencia queda corto. Por eso nuestros gobiernos no resuelven los problemas que enfrentan, porque no pueden. Para ellos o para que ellos puedan, tendrían que reconocer que hay un Dios por encima de ellos y obviamente ninguno de estos gobiernos nuestros va a hacer eso. Y por eso las palabras de estos sabios expresadas aquí son tan reales para mí en este momento. Sus dioses no viven entre nosotros, pero tu Dios, mi querido hermano que estás aquí, tu Dios vive entre ustedes en el día de hoy. Mi Dios vive entre nosotros, por eso lo alabamos y le celebramos como hicimos hace unos momentos atrás. Nosotros no adoramos a un Dios muerto, nosotros no adoramos a un Dios que no se relaciona con nosotros. Nosotros creemos completamente que Dios está aquí con nosotros, que cuando le adoramos y le bendecimos y le cantamos y le ofrendamos es porque Él está aquí. No lo podemos ver, pero lo sentimos en nuestro ser. Hay un Dios, diga hay un Dios conmigo. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Le sirves? Bueno, estos sabios, como usted se puede imaginar, refunfuñaron, ¿verdad? Una buena palabra esa. Se quejaron, dieron 1000 vueltas como hacen los políticos cuando están en aprietos, pero esto solo sirvió para enfurecer más al rey. Entonces este publica un decreto y él dice, tanto enfureció al rey esto de estos sabios que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. ¿A quién más salieron a buscar? A Daniel y a sus compañeros. Entre este grupo de supuestos sabios, aunque quizás Daniel todavía no está en la corte fungiendo, también a él y a sus 3 compañeros le van a cortar la cabeza. Y yo pensaba para mí, ¿qué responsabilidad, qué culpa tenían ellos de este rey que ha tenido un sueño que ni siquiera él quiere compartir lo que ha soñado? ¿Qué responsabilidad tenían estos 3 jóvenes? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Se les ha venido el mundo arriba otra vez. Ellos no han hecho nada para merecer la situación en la que están.
Yo te pregunto en el día de hoy, ¿te has encontrado en una situación parecida en alguna ocasión? Quizás tú no has enfrentado la muerte, así como estos sabios que te aman, ¿cómo perdón la palabra, te amenacen con cortarte la cabeza y quemar tus casas hasta que no queda nada. Pero quizás estás en situaciones donde todo te sale mal y no por algo que tú hayas hecho. Tus planes como que se te vienen abajo y tú no entiendes el por qué te suceden cosas así. Yo me imagino y les pregunto, ¿se pueden imaginar lo que pensaron Daniel y sus compañeros? Quizás en sus mentes y en sus conversaciones se escucharon las mismas expresiones que se escuchan en nuestras bocas cuando las cosas no nos están saliendo bien. ¿Por qué? ¿Qué hice? Si te estoy sirviendo, si te estoy obedeciendo, Dios, ¿por qué me suceden estas cosas? Tú tienes que decidir qué tú vas a hacer en situaciones como estas. Y Daniel hace algo que yo quiero compartir con ustedes, por lo menos dos cosas. Primero dice el pasaje que está ahí, ustedes lo van a leer como tarea después, ¿verdad? Que ustedes van a leer todo el capítulo 2. Yo estoy brincando de sección en sección, pero les voy a explicar. Daniel le pregunta al jefe de la guardia, oye, pero ¿por qué han hecho este edicto? Y cuando Daniel sabe la razón por la cual, él le dice, dame una audiencia con el rey, que le voy a pedir que pare esto hasta que yo pueda interpretar su sueño. Quizás es una coincidencia o quizás no, pero la palabra de Dios en ese pasaje dice que Daniel le habló a este hombre, perdón, con mucha inteligencia y con mucho tacto. ¿Me escucharon? Hablamos nosotros con mucha inteligencia y mucho tacto cuando las cosas se nos están desbaratando a nuestro alrededor. Ustedes son como yo entonces, ¿verdad? Ahí es que se nos sube la voz, nos descontrolamos, empezamos a correr para aquí, correr para allá, empezamos a pensar qué va a suceder, cómo voy a resolver esto. Daniel se enfocó, le habló con mucho tacto y mucha inteligencia a este hombre que le va a cortar la cabeza y le dice, dame un chance. Y quizás de la manera en que nosotros nos comportamos cuando las cosas no nos están saliendo bien, tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo después, ¿verdad? Daniel habló con tacto, habló con inteligencia, tanto que la orden de que fuesen ejecutados la suspendieron por un tiempo. Logró hablar con el rey, que estaba bien enfurecido. Y Daniel logró que el rey parara el proceso y le diera un chance a él para interpretar el sueño. Pero miren, lo segundo, así que eso es un consejo, está gratis ahí en la Biblia, ¿verdad? Cuando usted se encuentre en una situación difícil, obre con mucha inteligencia y trate a las personas a su alrededor con mucho tacto, especialmente si esa persona tiene en sus manos lo que usted necesita. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a una oficina del gobierno y le pusieron 79,414 trabas y problemas? Y tú lo que quieres es que Yo llamé en esta semana al departamento de Motor Vehicles. Oren por mí que tengo que ir esta semana a verlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me llegó mi registración nueva y yo muy contento y feliz fui a mi carro y se la puse a la placa, pero se la puse al carro que no es. Así que tengo un carro que está bien adelantado y otro que se me va mañana o este mes se me expira la plaquita esa que le ponen. Entonces yo dije, bueno, pues esto se puede resolver, ¿verdad? Y fui online porque ahora todo es online y busqué y rebusqué y pregunté hasta una inteligencia artificial le pregunté cómo yo consigo otro sticker. Al fin llamé. ¿Cuántas horas ustedes creen que yo tuve? All I need is a sticker. Yo tengo mi cosa, mi registración al día. Y yo tenía ganas ¿de qué? Cuando la mujer al fin me respondió, pero me respondió dulcemente. Qué bueno, gracias Señor. Porque yo estaba listo para decirle, listen,
My taxes pay your wages. ¿Cómo es posible que yo me pase 1 hora y media aquí? Porque yo punché todos los botones, ¿verdad? Si usted quiere esto, puncha el número 1. Si lo quiere en español, el 9. Si quiere esto en otro idioma, el 4. Y tú vas por toda la lista y dices, lo que yo quiero no está aquí. Y tú punchas el 0 y me cuelga. Y tú le dices, I want to talk to a person. ¿Tú te has hecho eso? Se le habla a su teléfono, I want to talk to a human being. Y cuando esa mujer me respondió, de verdad que yo pensé lo que yo le iba a decir, pero yo estaba leyendo acerca del tacto de Daniel y su inteligencia. Y le dije con una voz de dulzura, listen, I made a mistake. Y puse mi stick en la placa. Ella me dijo, no te preocupes, ven a la oficina y te damos otra. Es bueno, me tomó un día hacer eso, sí, pero y esta semana voy a ir. Mucho tacto y mucha inteligencia. Pero lo segundo que Daniel hace, miren lo que dicen los versículos 17 y 18. Después Daniel volvió a su casa y les contó a sus amigos, ¿se acuerdan de ellos? Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Reunió a sus amigos y le dijo que, por favor, oren por mí. ¿Eso fue lo que él dijo? Cuando estamos en situaciones como esta, tenemos que entender que hay un solo recurso, ¿verdad? El recurso es ir donde Dios, pero es ir juntos. Porque hay un Dios que nos escucha. Diga, hay un Dios conmigo. Primero obró con tacto, obró con inteligencia. No te desesperes. Pero más importante de eso, busca a tus hermanos en Cristo y pídeles que oren contigo, que imploren a Dios contigo. Que busquen su misericordia, porque hay un Dios. Pero no les dijo oren por mí, sino dijo ¿qué? Oremos juntos. Si usted quiere ver al pastor un poquito frustrado, diga, pastor, ore por mí. Yo te voy a decir con mucho tacto y con mucha inteligencia, ¿cómo no? ¿En qué yo puedo orar? Pero qué bueno fuera si oráramos juntos. Porque mi oración no tiene un express mail, no llega antes que la tuya. Busquemos a nuestros compañeros para que oremos juntos cuando tengamos problemas que verdaderamente necesitan la intervención de Dios. El verso 19 nos dice que durante la noche Dios les reveló a Daniel por medio de una visión la respuesta, la interpretación a los sueños del rey. Y así es que Daniel prorrumpe, ¿verdad? Brota de su ser estas alabanzas que leímos al principio, que las vamos a leer otra vez. Porque Daniel dijo ¿qué? Alabado sea Dios, por siempre el nombre de Dios sea alabado. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos. ¿Quién los cambia? Él cambia las épocas. Él pone y él quita reyes. A los sabios da sabiduría, a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita ¿qué? La luz. Y él dice a ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando Dios nos responde? Lo vamos a alabar. Y noten que en esta alabanza, Daniel alaba a Dios por lo que Él es. Daniel alaba a Dios por lo que hace. Pero también Daniel alaba al Dios de sus padres. Y a mí me gusta esa expresión. Yo creo que es importante entender esto, hermanos. Porque nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios es el Dios eterno. El Dios de nuestros padres.
el Dios de mis hijos, el Dios de mis nietos, el Dios de todos los que han confesado su nombre, desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy y mañana, si Dios nos da vida. Nosotros no servimos a un Dios cualquiera, servimos al único y verdadero Dios. Diga conmigo, hay un Dios y yo le alabo en este día. Él es el Dios de mis padres. Toma un momentito conmigo para pensar quién fue que te presentó a ti a Dios. ¿Quién te habló de Dios a ti por primera vez? A mí me lo presentó mi padre. Yo era un niñito de 5 años. Y por eso yo tomé los versos, las palabras del libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 2 y 3, que lo cantamos hace unos momentos atrás y compuse esa canción. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. ¿Dios de qué? De mi Padre, y lo enalteceré. Y Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Gracias, viejo. Yo no sé si me está escuchando, la Biblia no me habla bien de eso, pero por eso cuando yo canto esa canción, yo hoy estaba tocando el piano, no pude, pero cuando yo canto esa canción, yo apunto para el cielo, como hacen los peloteros cuando dan un jonrón, ¿verdad? O los futboleros cuando anotan un gol. Si tú estás allá arriba, gracias, papá, porque un día tú me presentaste a Dios. Dios es el Dios de mis padres y es mi Dios, y yo lo alabaré. Mis queridos, en medio de tus problemas hay un Dios. En medio de tus dificultades, dígalo conmigo, hay un Dios. En medio de las imposibilidades hay un Dios. En medio de tu dolor hay un Dios. Alábalo por lo que Él es. Alábalo en este día por lo que Él hace. Alábalo porque es el Dios de tus padres, el Dios eterno, el único Dios. Hay un Dios. Daniel tiene la interpretación, ¿verdad? Daniel pudo haber ido al rey y lucirse. Este es su mejor traje. Decir, rey, I got it. No nos sentimos, ¿verdad que no? Aquí ninguno de ustedes se siente así. Ese sentir que tenemos nosotros cuando tenemos algo que nadie más tiene y flotamos. Él no hace eso. Lo primero que él hace es que va donde Arioc, porque así se llamaba el jefe de la guardia, y le dice, Arioc, no mates a nadie. Yo tengo la interpretación. Toda esta gente a quienes él le salvó la vida son su competencia, ¿verdad? Él pudiera haber dicho, ¿qué oportunidad me ha dado Dios de quitar de mi lado a todos mis enemigos? Nosotros no hacemos eso, ¿verdad que no? Y entonces Daniel le pide una audiencia al rey para revelarle sus sueños. Noten cómo lee el versículo 26. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían cambiado el nombre, ¿verdad? Belsasar. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme la interpretación? El versículo 27 dice, a esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni mago, ni adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa, pero yo, Daniel. ¿Dijo eso él? Dijo, pero yo, Daniel. No, ¿qué dijo? Pero hay un Dios, diga conmigo, hay un Dios. Aleluya, en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Mis queridos hermanos, hay un Dios, dilo conmigo, hay un Dios. There is a God, uno, soberano, omnipotente. Hay
un Dios. Dios recibe la gloria de parte de Daniel. Dios es exaltado. Noten lo que Daniel dice en el versículo 30. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado no porque sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Daniel no se menciona a sí mismo. Él dice, esto se me ha dado para que usted hoy sepa algo, nuestra majestad o mi rey. Por lo que Dios hace, mis queridos, tiene propósito. Dios tiene propósitos específicos. Y yo les he dicho a ustedes muchas veces que Dios usa manos humanas para ejecutar sus planes divinos. Dios usa a personas como tú y yo para cumplir sus planes eternos y divinos. Dios pudiera enviar un ángel a resolver todo este problema. Pero usó a un muchachito, un jovencito de 17, 16 años para cumplir el propósito que Dios quería con este Nabucodonosor, porque Nabucodonosor necesitaba escuchar este plan de Dios. Daniel también necesitaba saberlo. Dios estaba dejando saber a través de un sueño que Dios seguía en control de todas las cosas. ¿Usted dice amén? Hay un Dios y ese Dios obra con propósito. Voy a seguir. Daniel le cuenta el sueño al rey. Ustedes lo van a leer en su Biblia cuando ustedes lleguen a su casa, versículo 31 en adelante hasta el 43. Pero yo se lo voy a resumir aquí. Nabucodonosor en su sueño ve una grande estatua. La cabeza de esa estatua está hecha de oro. El pecho y los brazos están hechos de plata. El vientre y los muslos están hechos de bronce. Las piernas están hechas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. ¿El hierro se mezcla con el barro? No. Y de pronto también en esa escena Daniel ve una piedra que llega y le da a esa estatua por los pies, la parte más débil, ¿verdad? La estatua cae y se hace pedazos y se hace polvo y el viento se la lleva, dice el sueño. Miren lo que dice el versículo 44. En los días de estos reyes, porque Daniel le dice, mi rey, esta estatua representa reyes. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Diga un reino conmigo. Un reino que es eterno y que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Nabucodonosor era un gran emperador y Daniel le dijo, tú eres esa cabeza de oro, Daniel, Nabucodonosor. Y yo estoy seguro, ¿verdad? Que Nabucodonosor se infló. Pero al final viene una piedra que destruye esa estatua y les da por los pies. Y entonces el versículo 45 dice, tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca, que sin la intervención de nadie, diga sin la intervención de nadie. En otras palabras, nadie le empujó. Esa roca vino sola, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero, Nabucodonosor, y esta interpretación digna de confianza. Hay un Dios, Daniel. Hay un Dios, Nabucodonosor. Hermano que estás aquí en el día de hoy, amigo, los que me están viendo por cámara, hay un Dios que está en control de todas las cosas. Hay un Dios eterno, un Dios que dirige, un Dios que controla, un Dios que reina para siempre, un Dios frente a quien todos los otros del reino de esta tierra van a ser destruidos. Hay un Dios. Mis queridos, cuando le damos la gloria a Dios, como hizo Daniel, cuando le mostramos a todo el mundo quién es el que ha hecho las cosas, noten lo que sucede.
Nabucodonosor dice, al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró frente a Daniel y le rindió pleitesía y ordenó que se le presentara una ofrenda y un incienso. Y le dijo, ¿qué le dijo? Diga tu Dios conmigo, diga. Tu Dios, Daniel, es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. El mismo Nabucodonosor, rey del imperio más grande del mundo occidental, más grande de los imperios que se conocían en ese tiempo, en ese momento ese mismo rey reconoce que hay un verdadero Dios y ese es el Dios de Daniel. ¿Tú alabas al Señor conmigo en este día? Ese Dios, mis queridos, es tu Dios. Es mi Dios. Es el Dios de nuestros padres. Dígalo, hay un Dios. ¿Qué hemos aprendido? Yo espero que hayan aprendido. Que hay un Dios y que ese Dios es digno de alabanza. Daniel alabó a su Dios después que recibió el sueño, ¿verdad? La interpretación. Pero ¿saben algo? Que la mayor adoración que nosotros podemos hacer frente a Dios es orar. Nosotros creemos que adorar a Dios es cantar aquí al frente. Adorar a Dios es reconocer que Él es Dios y nosotros no somos Dios. Que nosotros somos seres humanos. Así que la mayor adoración que puede hacer un ser humano es reconocer a Dios y orarle. Dios es digno de alabanza. Así que antes de que Dios le diera a Daniel la revelación, Daniel estaba orándole a su Dios, que es la mayor adoración que nosotros podemos hacer, la mayor alabanza que nosotros podemos hacer. Pero si Dios te da la respuesta a algo que tú le estás pidiendo, ¿qué tú vas a hacer? Tú lo vas a alabar. Y si alguien oró contigo, tú vas a decirle, ven, vamos a reunirnos, vamos a orar juntos, vamos a alabar a Dios juntos, vamos a Starbucks a tomar café y vamos a celebrar a Dios juntos por lo que Él hizo. No se quede con la bendición usted solo. Comparta lo que Dios ha hecho porque Él es digno de alabanza. Pero también Dios obra con propósito. Dios obró con un propósito específico. Vamos a seguir viendo este libro de Daniel. Usted va a ver cómo Dios se está moviendo en la vida de este hombre, en Nabucodonosor. Bien interesante, ¿verdad? Dios obra con propósito. Las cosas que Dios hace no es porque Él no tiene más nada que hacer y de pronto, déjame hacer algo allí. No. Dios tiene un plan eterno, un plan que nadie lo puede cambiar, un plan que te incluye a ti, porque tú estás aquí en el día de hoy, porque Dios así lo decidió. Nadie te invitó. Si alguien te invitó, gloria a Dios, invite. Pero esa invitación viene de parte de Dios, a través de un ser humano, porque Dios cumple sus propósitos divinos usando ¿qué? Manos humanas, usándonos a nosotros. Así que Dios obra con propósito y también Dios reina para siempre. Dios reina para siempre. Habrá otros reinos, habrán reinos con características como vimos aquí, pero hay un solo reino eterno, el del Todopoderoso, el del único y verdadero Dios. Y por eso nosotros cantamos hoy, ¿verdad? Este es el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Este es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte. Aleluya. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya. El Dios que reina para siempre. Aleluya. Queridos, más allá de lo espectacular de esta historia, porque es espectacular, ¿verdad?
Y más allá de lo espectacular que es Dios en esta historia, porque Dios es espectacular siempre. Lo más importante que tú y yo podemos escuchar hoy es que ese Dios es nuestro. Es tu Dios. Y yo te pregunto, ¿le sirves? ¿Lo conoces? De la misma manera que ese Dios obró en la vida de Daniel en medio de circunstancias bien difíciles, ¿verdad? Ese Dios quiere obrar en tu vida para liberarte, para restaurarte, para rescatarte. Ese Dios es un Dios que se revela y se manifiesta al ser humano. Porque nosotros vimos en esta historia que hay una piedra, ¿verdad? Una piedra que destruye los pies mezclados de barro y hierro de esta estatua, que significan reyes. Y que el primer rey era de oro. El próximo rey era de plata. El próximo rey era de hierro. Y el último rey era de bronce y tenía los pies mezclados con barro. Y la piedra le dio ¿a cuál rey? Al más débil y al último. El versículo 44 dice, en los días de estos reyes llegó esa piedra. Usted, pero yo ya está, pastor, dígame, ¿quién es? ¿Quién es, pastor? Porque si Nabucodonosor fue el rey de oro. Y hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Y podemos hablar de esto luego. Pero vamos a asumir que son 4 imperios. Pues la historia nos dice cuáles son. Los babilonios, los medos persas, los griegos. ¿Cuál fue el último? Romanos. Tiempo de los romanos vino una piedra. Ay, Señor. If you don't get it, come on. You get it? El tiempo de los romanos vino una piedra. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha manifestado. Como quiera que usted quiera interpretar, porque hay varias interpretaciones de estas 4 estatuas, o estos 4 reyes, ¿verdad? Pero como quiera que usted quiera interpretarlo, el último tiene que ser Jesús, porque Él es el único que va a establecer un reino que es eterno y para siempre. Jesús es la magna manifestación de Dios. No hay nada mejor que Dios pueda manifestarte. No hay nada más grandioso que Dios pueda hacer por ti que manifestarse a su Hijo Jesús. ¿Y a qué vino Jesús aquí a la tierra? A morir en una cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, para cumplir la justicia de Dios y ofrecerme a mi salvación, para que este Dios a quien yo sirvo no sea solamente un Dios de que oigo de Él o sé de Él, sino un Dios a quien yo le sirvo porque es mi Salvador, porque es mi Redentor, porque es aquel que ha comprado con sangre de su Hijo mi salvación. Y establece un reino que es eterno y para siempre. Mis queridos, dígalo conmigo. Aleluya. Ese Dios hoy te ofrece salvación para que puedas ser parte de su reino eterno. Reino que se impone sobre todos los reinos humanos. Hay un Dios que es digno de alabanza. Hay un Dios que obra con propósito. Y hay un Dios que reina para siempre. Yo quiero en este día, antes de cerrar, que tú pienses. Jonatán nos desafió a pensar en Jesús con lo que verdaderamente es. Yo te desafío también en el día de hoy a que entiendas si tú verdaderamente sabes quién es este Dios a quien nosotros servimos. Y Jesús es Dios, segunda persona de la Trinidad, como nosotros decimos, ¿verdad?
Pero si tú no crees en Dios, tú no puedes creer en Jesús. Si tú no crees en Jesús, tú no puedes creer en Dios. ¿Hay cuántos? Y yo lo que quisiera en el día de hoy, al salir de este sitio, es que tú entiendas claramente que ese Dios te busca, que ese Dios te ama, que ese Dios dio a su Hijo Jesús para que cumpliese la justicia, para que muriera en una cruz y te ofreciera a ti salvación, para que tú pudieses ser parte de ese reino eterno, esa piedra que después se convierte en una montaña. Así que dobla tu cabeza conmigo. Yo quisiera en este día que tú entiendas. Jesús es revelado a nosotros porque nosotros entendemos esta revelación, vemos hacia atrás y vemos la historia. Nosotros vemos a Dios revelándose al ser humano y ahora revelándose en la persona de Jesús. Padre, yo te ruego en este día que tú que eres el único que salvas, tú que eres el único que tienes la vida eterna en tus manos, tú obres para salvación en el día de hoy. Que alguien que está aquí hoy, o quizás alguien que nos está viendo y escuchando por cámara, entienda en el día de hoy que hay un Dios que le ama, que se ha manifestado en esa piedra, esa roca, ese imperio, ese reino que no tiene fin, que es eterno, se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias por cumplir el papel que te tocó a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú ahora quien estás hablando a nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que al salir de aquí nosotros sepamos que hay un Dios. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Póngase de pie conmigo.